La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hoy se cumple una semana, fue el martes pasado cuando empezaron a llegarnos noticias de una riada que arrasó primero Utiel y luego la comarca de la Ribera y al final con un nivel de destrucción que no se recuerda los municipios del Horta Sud. Hace hoy una semana mucha gente no había oído hablar de Paiporta o de Picaña o de Alfafar o de Sedaví. Hoy, 7 días después, esos municipios siguen cubiertos de barro, lodo y entre el agotamiento y la indignación de los vecinos. Entre una solidaridad que todavía no se acaba. Hoy, cuando la cifra de muertos llega a los 211 en la provincia, se sigue buscando a víctimas. El ministro Óscar Puente estuvo anoche en Hora 25. No, la cifra de muertos se ha frenado ya. De hecho, llevamos 3 días en los que, bueno, por duro que resulte decirlo, ¿no? La cifra se ha elevado muy poco, como lo que se ha explorado sobre todo es la zona más superficial. No es previsible que se encuentren muchas más personas fallecidas, ¿no? Ahora entramos en esa fase en la que hay que ver el subsuelo, los bajos anegados, los garajes, los parkings, y ahí no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Ha pasado una semana, empiezan a oírse reproches políticos, pero la urgencia sigue en el mismo sitio, en la gente que lo ha perdido todo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días desde Washington, desde donde les vamos a actualizar la última hora de la Dana. A Estados Unidos nos hemos desplazado una parte del equipo de Hoy por Hoy porque en 3 horas abren aquí los primeros colegios electorales. Se celebran unas elecciones trascendentales y el resultado mantiene a todos los estadounidenses prácticamente sin respirar. Son quizá las elecciones más determinantes para el futuro de este país, para el futuro de la democracia en este país y de rebote para el resto del mundo. Y llegamos al día de las votaciones sin un favorito claro entre los dos candidatos. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se han batido dialécticamente hasta hace muy pocas horas, hasta hace muy pocos minutos, en el caso de Trump, a través de sus respectivos mítines de campaña, los últimos ya. Los dos saben que nada está decidido y el temor aquí es o que ni siquiera esta noche sepamos el resultado o que este no sea favorable para Trump y esto desemboque en disturbios y en altercados. Hasta hace muy poco, si es que ha terminado, ahora me lo va a aclarar, estaba todavía sobre el escenario en su último acto de campaña, Donald Trump. Corresponsal Sara Canals, ¿cuáles han sido los últimos mensajes del candidato republicano? Si es que ha acabado ya el meeting. Buenos días. Buenos días, Ángels. No, Trump continúa hablando 2 horas ya de discurso, pero su promesa estrella está clarísima. Mano dura contra la inmigración a través de deportaciones masivas, recuperando, por ejemplo, una ley de hace 2 siglos o pena de muerte contra los migrantes que asesinen a estadounidenses. La segunda promesa, prosperidad económica. 4 years of Kamala have delivered nothing but economic hell for American workers. Tras 4 años de infierno económico durante el mandato de Kamala Harris. Y tercero, también ha sacado a relucir su buena relación con dictadores, proyectándose como un líder temible y fuerte a los ojos del mundo, que contrasta con una Harris que, según Trump, no sabe ni lo que significa la palabra nuclear. Prácticamente. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. Con su recurrente Kamala estás despedida, que pregona Ángels en cada uno de sus discursos. Decía que prácticamente al mismo tiempo, de hecho ha terminado hace muy poquito, la candidata demócrata Kamala Harris apuraba su campaña en Pensilvania, un estado al que ha ido una y otra vez y lo ha hecho esta vez en este último meeting. Miguel Ángel Muñoz Encinas, muy bien arropada. Buenos días. Hola Ángels, buenos días. Arropada por decenas de miles de personas y por celebridades como Lady Gaga, Ricky Martin u Oprah Winfrey, y en un ambiente además muy especial, ambiente de momento para la historia. Muchísimas mujeres, muchos jóvenes también, que han esperado casi 9 horas para ver a la candidata demócrata en un espacio icónico de Filadelfia, las escaleras del Museo de Arte, que seguro que son más reconocidas si decimos que son las escaleras de la mítica escena de la película de Rocky. Harris se ha subido a la trila a las 5:34 de la mañana, hora española, las 11:34 de la noche en Filadelfia, 3 horas y media más tarde de lo inicialmente previsto, y ha pedido a los estadounidenses que hagan oír su voz en las urnas. And let us please remind everyone that your vote is your voice and your voice is your power.
Vuestro voto es vuestra voz y vuestra voz es vuestro poder. Además ha repetido todos los mantras, como que si es presidenta tendrá una lista de tareas y no una de enemigos, como Trump, que firmará la ley que blinda el aborto a escala nacional, y el ya famoso "We are not going back", no vamos a volver atrás. We are not going back. We are not going back. Kamala Harris en Pensilvania, que es uno de los estados clave, y ahí el resultado se puede decidir por un puñado de votos, y esto pueden ser además votos de la comunidad latina. Enviado especial Nicolás Castellano, de ahí la insistencia de los dos candidatos para seducirles. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Por solo 10.000 votos se decidió Arizona hace 4 años para Biden. Allí 1 de cada 3 votos es latino. Y en ese otro estado clave, en Pensilvania, como dicen los señalados por los trumpistas, los puertorriqueños, tienen en su papeleta la llave de buena parte de lo que sucede este 5N. No, yo veo en cada candidato lo bueno y lo malo. Okay. Yandro, de padres cubanos, nacido ya en Miami, en Florida, donde los demócratas no ganan desde Obama, es votante de Trump por la economía y la seguridad, todo lo contrario que Carlos Quintero, demócrata en Arizona, es español y ciudadano americano. Estoy un poco preocupado, ¿no? Porque cualquier resultado que no sea una victoria muy amplia del Partido Demócrata parece que indicaría que puede haber problemas, ¿no? Entonces, un ex asesor de Obama en sus triunfos electorales o de Nancy Pelosi, Federico Jesús, afirma que el voto femenino y esos puertorriqueños son los que darán la victoria a Kamala Harris. En el estado de Pensilvania hay más de 600.000 puertorriqueños. Somos 320.000 electores inscritos y podemos decidir la elección en un estado donde Joe Biden ganó por escasamente 80.000 votos, así que el voto puertorriqueño... Esos 300.000 electores inscritos puertorriqueños pueden decidir Pensilvania, 36 millones de papeletas, Ángels, de latinos que pueden decidir hoy en Estados Unidos las elecciones más racistas de su historia. En El Abierto volveremos con toda la información sobre estas elecciones. Nico, gracias. Hasta luego. En España el gran asunto sigue siendo la Dana. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Envuelta además en una controversia política por su gestión, pero antes que eso y que cualquier polémica, lo fundamental sigue siendo la ayuda que piden los servicios, los vecinos de las zonas afectadas. Hace hoy una semana de las lluvias y lo que hay en muchas calles sigue siendo lo que había en las primeras horas, barro y destrozos. Algunos niños vuelven al colegio en algunos municipios y en Paiporta han estrenado esta mañana un bus lanzadera que les devuelva las comunicaciones con Valencia. La provincia, como puede, intenta no ya recuperar la normalidad, porque eso no se puede, pero sí al menos alcanzar algo que mínimamente se le pueda parecer. Y en eso ponen el foco esta mañana en Aldaya, que con todo lo que queda por hacer, la sensación es que empieza a avanzarse un poquito. Ahí está Carlos Sevilla, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí en Aldaya siguen los trabajos de limpieza, de reconstrucción del municipio. Las calles siguen cubiertas de barro, los escombros se amontonan en las esquinas, en los parques. Hay calles sin luz por falta de suministro y otras en las que directamente el agua se ha llevado por delante las farolas. Han sido días muy duros, nos dicen los vecinos, pero ahora empiezan a ver la luz. Nos lo contaba hace unos minutos Ferran Sánchez, un vecino que cuenta que lo ha perdido todo y que lleva 7 días trabajando sin parar. El problema es que si no limpiamos calles, el pueblo es un pueblo muy cerrado, muy pequeño, y no tenemos tránsito para camiones, ni para máquinas, ni para nada. Claro, se bloquea todo y con las montonadas había calles donde había 5 coches apilados, intransitable. Con las vías más o menos despejadas, lo siguiente, nos decía este vecino, va a ser vaciar las casas, es decir, sacar a la calle todos los enseres que quedan dentro de las viviendas afectadas por el agua y que todavía no han podido sacar porque tenían los accesos bloqueados. Ayer hubo alerta roja en Cataluña y hoy todavía se esperan lluvias en varios puntos del país, Jordi. Será durante la tarde en forma de chubascos localizados especialmente en puntos de montaña y áreas próximas y sobre todo en Cataluña. Las últimas horas, por cierto, también ha llovido con intensidad, hasta 50 litros por metro cuadrado en el Pirineo de Huesca, pero estos chubascos irán desapareciendo en un día que en el conjunto del país tendremos ratos de sol, momentos de nubes, ahora algunas nieblas que afectan carreteras del interior y temperaturas altas para ser noviembre con sensación de ambiente fresco. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Seguimos solicitando, como hicimos desde el primer día, la declaración de emergencia nacional y si se decide, tiene nuestro apoyo. Alberto Núñez Feijóo pide la declaración de emergencia nacional. Y eso implicaría apartar al presidente valenciano, a Carlos Mazón, del PP, de la dirección de la emergencia y poner pues al gobierno al frente de su coordinación. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En la Generalitat, Mariela, admiten que esto les deja en una situación muy comprometida porque implica desautorizar a Mazón.
Sí, ocultan fuentes del gobierno valenciano su incomodidad con la propuesta de Génova, que supone toda una impugnación a la estrategia de Mazón, que en ningún caso, dicen, pedirá una declaración que le entregaría, como dices, la gestión de la crisis al ministro Marlaska. Aunque Feijóo decía que el PP lleva pidiéndolo desde el principio, lo cierto es que hasta este fin de semana Génova no había puesto esta opción encima de la mesa. Y de hecho Feijóo hacía esta petición públicamente ayer por primera vez. Recordamos que Mazón no ha solicitado esta declaración en ningún momento y, como decíamos, no planea hacerlo ahora. También el gobierno descartaba ayer esta vía. Yo creo que la cooperación entre administraciones, que creo que es el camino, que además aconsejan también los expertos. Hablaba así el ministro Bolaños, mientras en las filas del PP crece el convencimiento, Ángels, de que Feijóo con esta petición está soltando lastre con Mazón. Y después de haberle defendido la pasada semana, ahora ha querido dar un giro de timón y trazar un cortafuegos frente a una gestión cada vez más cuestionada. Mariela, gracias. A vosotros. Pues en esta situación, con cuestionamientos incluso dentro del PP, por lo que ahora nos contaba Mariela, es evidente que Carlos Mazón ha decidido pasar a la ofensiva por las críticas a precisamente cómo está llevando la emergencia. Ayer Mazón estuvo en la COPE y atribuyó allí a la Confederación Hidrográfica del Júcar el hecho de haber retirado alertas por la crecida de los barrancos y descargó en la UME, en la Unidad Militar de Emergencias, la responsabilidad de no haber enviado más efectivos. Una vez se activa la UME, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, llama a Torrejón y se incorporan. ¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1000? Está pedida desde las 15:21 toda la posible. Y son los mandos operativos militares los que lo van detectando. Hubo varias respuestas a Mazón, las del gobierno. Margarita Robles, Óscar Puente, en Hora 25. Yo le pediría al señor Mazón, sin entrar en ningún tipo de polémica con él, que se dedique a coordinar adecuadamente lo que está ocurriendo. Yo sinceramente creo que en el caso de Mazón no hay estrategia, por tanto no es que haya una nueva, es que no hay estrategia y yo creo que está demasiado centrado en el relato. En este momento lo que la ciudadanía quiere es que nos centremos en las soluciones, no en el relato. Y hubo también respuestas técnicas. Empezando por la Unidad Militar de Emergencias. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, horas antes de que llegase el mensaje de alerta, el teniente general jefe de la UME ya ordenó a un primer batallón de 500 militares que se preparasen para un despliegue inmediato. ¿Saben ustedes lo que tardaron mis soldados desde que yo di la orden de salir hasta que salieron? 15 minutos. De los 500, solo 96 lograron acceder a la zona cero. Fue un reto llegar con 96, con 7.800 es imposible. Hubiera sido descabellado. Tan descabellado como insinuar que la UME ha dejado tirada a los valencianos. Estamos en cada puerta, en cada calle. Es lo que el teniente general Marcos pide a los suyos. Irán donde el gobierno valenciano les ordene. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma. Y esa es la explicación de por qué solo actuaron de inicio en Utiel y en Requena. Yo puedo tener 1000 soldados, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza. El máximo jefe de la UME no quiso valorar si activar a estas alturas la emergencia nacional, como pide el PP, mejoraría la gestión de la crisis. Les decíamos que Mazón también habló de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Llegó a desactivar la alerta hidrológica 3 veces a lo largo de ese día. Jamás el 112 la desactivó. Y a eso contestó también la Confederación, Javier Ruiz. Sí, pese a lo dicho por el presidente de la Generalitat Valenciana, las confederaciones no dan alertas, solamente dan datos, 2 en concreto, el de pluviometría, el de lluvias, y el de aforo, en qué nivel, en qué caudal están los ríos. Y los 2 datos apuntaban a problemas desde las 12:07 de la mañana, cuando la Confederación reporta, primero, 264 metros cúbicos por segundo de caudal, y segundo, una pluviometría de 217 litros por metro cuadrado. A primera hora, la Rambla del Pollo ya suena así y la Generalitat Valenciana emite solo una alerta hidrológica pese a que el presidente lo niega. Afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica. A las 18:55 de la tarde ya no estamos hablando de 200, sino de 2.200 metros cúbicos. Es tan brutal el caudal que se rompen los sistemas de medición. Así que la Confederación dio los datos, sí, 8 horas y 4 minutos antes de que la Generalitat Valenciana lanzara la alerta a la ciudadanía. Alerta que llegó pasadas las 8 de la tarde. En poco más de una hora se reúne en la Moncloa el Consejo de Ministros, que va a declarar la zona gravemente afectada, lo que toda la vida se ha llamado zona catastrófica. El Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo que recuerda al que activó en pandemia. Habrá un permiso retribuido para los trabajadores que no puedan ir a sus puestos de trabajo. Estefanía Salvatierra.
El Gobierno busca moderar estos daños a través de lo que ha denominado un escudo laboral al más puro estilo de lo que ya vimos en la crisis del COVID. Se trata de no perder tejido productivo, de que no caigan empresas ni trabajadores. Para ello, se activa un permiso retribuido para aquellos trabajadores que, como consecuencia de la DANA, no puedan acudir a su puesto de trabajo. Yolanda Díaz, ayer en Hora 25 de los Negocios. Va a ser automático, van a percibir su nómina y van a cotizar a la Seguridad Social como lo vienen haciendo. Lo que estamos haciendo es que les eximimos por una serie de causas de ir al trabajo. Las empresas que lo consideren podrán solicitar el ERTE de fuerza mayor. Esto permite a sus trabajadores cobrar la prestación por desempleo sin necesidad de haber generado ese derecho y obliga a las compañías a mantener el empleo. No podrán despedir. Además, se reedita el plan Me Cuida, que autoriza al empleado a adaptar su jornada laboral en función de las necesidades de conciliación que tenga, y para las empleadas del hogar un subsidio extraordinario. Todo esto tendrá efecto retroactivo desde el martes 29 de octubre, desde el día del desastre. Tras los incidentes, por cierto, de Paiporta, que investiga un juzgado de Torrent, esta valoración del ministro Bolaños. Desde luego, mostrar mi condena absoluta a cualquier tipo de violencia. Feijóo no llegó a condenar los hechos, dijo que rechaza la violencia. Por supuesto que las expresiones de violencia no nos representan, nunca lo han hecho y las rechazamos. Se dirijan a sus majestades los reyes, al presidente del gobierno o al presidente de la Generalitat. Eso sí, no vamos a equivocarnos sobre quiénes son los realmente víctimas de toda esta tragedia y el sentimiento compartido por la gran mayoría de los españoles. Por tanto, que nadie pretenda que participemos en ningún relato partidista que señale a Ciudadanos por contar su verdad. Y en 10 minutos el abierto. Con Eduardo Madina, Mariola Urrea y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.